Bueno, gracias señor operador. Ya entramos entonces en el bloque de la palabra de Dios en el programa Buscando la Verdad y queremos continuar con este tema, doctrina de bautismos. Vamos con la tercera parte y queremos compartirle ahora un pasaje que está relacionado también a este tema. En el capítulo 20 del libro de Mateos, es una petición allí que hacen dos discípulos del Señor y la respuesta del Señor allí incluía el bautismo. Vamos entonces al capítulo 20 del Evangelio de Mateo. Capítulo 20, entonces compartimos allí el mensaje en esta oportunidad. Mateo 20, y vemos desde el versículo 20 en adelante. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con su hijo, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Versículo 23. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, y entonces Jesús, llamándolo, le dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Versículo 27 dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El diálogo allí entonces del Señor Jesús con sus discípulos, uno se llamaba Santiago y otro Juan, que eran los hijos de Zebedeo, y vino su madre. Generalmente las madres son las que allí interceden y hacen allí sus plegarias pidiéndole al Señor. La misericordia de Dios es abundante. Todo aquel que se acerca a Él, dice el que viene humillado, Dios nos rechaza los corazones en esa condición. Esto no significa que Dios vaya a responder a todo lo que le pedimos. Y más cuando hacemos peticiones que no están basadas en la palabra de Dios. Aquí entonces esta madre vino y, postrándose ante el Señor, le hace esta petición. Dice: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Sabe que la posición y ocupar un lugar de autoridad siempre ha tenido dentro de la iglesia del Señor estos condimentos, estas actitudes? Y entonces el Señor tiene que iluminarnos allí para mostrarnos qué está de acuerdo a su voluntad y qué no. Yo puedo pedir muchísimas cosas, pero tiene que ver con la voluntad de Dios, que aunque el plan de Dios esté y su propósito se pueda cumplir en nuestras vidas. Entonces Jesús le responde y le dice: no sabéis lo que pedís. Por eso, qué bueno que es conocer la palabra de Dios. Compartimos en la anterior hora del programa
que conocer la palabra de Dios es fundamental para desarrollar la fe. Entonces, allí estamos haciendo peticiones de acuerdo al plan del Señor. De lo contrario, estaríamos haciendo peticiones que no tengan que ver con la voluntad de Dios. Imagínense aquí una madre pidiendo por algo que el Señor le dice, no sabéis lo que pedís. Tal vez por allí nos ocupamos en muchísimas cosas y estamos orando y estamos creyendo que es la voluntad de Dios lo que estamos pidiendo. Pero el enemigo nos está entreteniendo con una petición que no está basada en la voluntad de Dios. Por eso es que las respuestas a la oración dice, y todo lo que pidieres de acuerdo a la voluntad de Dios, uno lo puede obtener si está en los planes maravillosos del Señor. Dice, y allí Jesús le pregunta a esta madre que intercede por sus hijos, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, sí podemos. Ahí entonces, imagínense lo maravilloso que es participar de este mandamiento que el mismo Señor Jesús ha participado. Y aquí entonces es que se hace mención al tema que estamos desarrollando, que es la doctrina de bautismo. Tenemos el propósito entonces de establecer los planes del Señor y que se cumplan en nuestras vidas. Vemos entonces que el Señor le responde y le dice que podían participar de los momentos difíciles que él iba a atravesar como iglesia y que podía también ser bautizado con el mismo bautismo con que Jesús fue bautizado. Entonces, este propósito es glorioso para que se cumpla el plan del Señor también en nuestras vidas. Dice el versículo 23, entonces Jesús le responde, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado, seréis bautizados. Pero la petición que le había hecho la madre de estos dos discípulos no le correspondía al Señor Jesús, sino dice, esto está reservado para quienes mi Padre lo ha preparado. Entonces, hay planes gloriosos que el Señor ha establecido y mandamientos que debemos cumplirlo, que el Señor ha establecido para su iglesia. Pero hay otros que en el afán y en el deseo del ser humano de querer sobresalir, porque esta madre estaba pidiendo algo ahí para sus hijos, como queriéndoles ser más importante que el resto. Imagínense, querían que se siente uno a la derecha y otro a la izquierda. Y allí entonces la respuesta del Señor Jesús. Dice que cuando los demás le oyeron esto, estamos hablando de los 12 discípulos, apóstoles del Señor, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Y allí entonces Jesús aprovecha para darle otra enseñanza, que también queremos aprovechar aquí para compartir en este tema. Y nos habla
acerca de lo que sucede en esta tierra con los gobernantes. Dice, le llama Jesús allí a todos, a los dos que estuvieron pidiendo allí con su madre y al resto, y les dice: ¿saben ustedes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Quiere decir gobierno, autoridad. Y se enseñorea. De allí entonces que debemos respetar las autoridades y someternos a ellas. A propósito, queremos pedir oración a los oyentes, porque nuestros hermanos en Bolivia ahora están orando y están pidiendo que los apoyemos, porque hay una ley allí en Bolivia donde dice que hay pena para aquellos que profesan su religión, por supuesto, queriendo ganar allí adeptos para sus congregaciones. Satanás ya comienza a desarrollar la persecución para la iglesia a través de leyes. Y allí, por supuesto, los hermanos allí haciendo manifestaciones y reclamando a las autoridades que a través de esa ley ellos no van a poder ejercer el ministerio y no van a poder ayudar a aquellos que se encuentran allí desahuciados con los vicios, o tal vez una persona enferma que está en un hospital y pide ahí apoyo. Con esa ley alguien le va a prohibir porque van a interpretar que es para ganar adeptos para la religión, para el culto. Entonces, eso es lo que significa el enseñorearse, o sea, gobernar. Pero debíamos hacer un poco de memoria y tener en cuenta que la iglesia del Señor Jesucristo nunca fue totalmente legal sobre la tierra. Porque de una u otra manera Satanás utilizó los gobiernos de turno para perseguirlo. Entonces, lo que deberíamos aquí es tener en cuenta es que el mandato del Señor sigue firme. No es porque esta ley está ahora allí en esa nación y van a surgir también en otros lugares. Hay en otros países de Europa donde hace muchísimo tiempo ya los hermanos no pueden hacer reuniones públicas. No es que no podamos peticionar a las autoridades, pero es que debemos tener en cuenta, justamente habíamos compartido en la anterior hora del programa, que allí este pasaje en la carta del apóstol Pedro, donde decía que, vamos a leerlo entonces, volver un poquito acá a este tema, pero aquí Pedro hacía mención de lo que sucedía con nuestros hermanos en diferentes partes del mundo. O sea, esto que ya está sucediendo y que en otros tiempos, en otros lugares ya sucede, dice: humillaos pues, capítulo 5 de Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ese es el plan del enemigo, que no lo va a detener. Entonces, dice: al cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos
se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tal vez alguno pueda pensar ahora, pero ¿por qué, hermano, en vez de hacer esos comentarios no se ponen a orar y así les libran a nuestros hermanos bolivianos? Pero que la Biblia aquí dice que el diablo anda como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Pero también la Biblia nos anima y nos dice que debemos echar toda nuestra ansiedad, preocupación, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Acaso Dios no libró a su pueblo en la antigüedad de todas las persecuciones que ha planeado Satanás? Lo ha hecho y lo seguirá haciendo hasta el final de los tiempos. Jesús dijo en Mateo, justamente cuando hablábamos en estos días acerca allí de la palabra que nos hablaba acerca del bautismo, y decía, he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Dios nos va a acompañar hasta el final. Eso tiene que bastarnos. Y por eso mismo es que la palabra se va a cumplir cuando dice que delante de los reyes y gobernadores seré llevado por mi causa, pero no se preocupen lo que habrán de decir, porque en ese momento, sí, para ti, hermano que estás escuchando, te estás preocupando ahora porque dice, bueno, ahora sí que no vamos a poder predicar. Ahora sí que va a venir la persecución y ya no vamos a poder hablar públicamente porque nos van a llevar preso. Bueno, seguramente Dios en su infinita misericordia puede actuar, pero ahí se va a cumplir donde la Biblia dice que seremos llevados delante de los gobernantes para testimonio a ellos. Ellos están muy ocupados en sus tareas de gobierno y sería bueno que así lo hagan. Pero es que no quieren escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces allí vamos a tener la oportunidad de hablarles qué dice la Biblia. Ellos no pueden impedir por una ley humana que el mensaje glorioso del Evangelio se pare. No lo pudieron hacer a través de los siglos. O sea, Satanás no pudo hacer o utilizando a los reyes y a los gobernantes, menos lo va a hacer al final de los tiempos. Entonces dice aquí en la carta a Pedro, al cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Como le decía ya en otros lugares de Europa, esto ya es prácticamente hace mucho, ellos vienen, no pueden reunirse, tienen que hacerlo allí a escondidas, porque si el gobierno los descubre, los llevan presos, pero no es de ahora, allí en la China. Sin embargo, el poder de Dios no ha menguado en la China. Es más, si usted lee un poquito la historia de la iglesia allí, se encontrará con que las llamadas casa iglesia son las que se multiplican por toda la República de China. O sea que Satanás nunca podrá detener a la iglesia de Jesucristo. Porque hay una iglesia que es legal, entre comillas, pero hay otra a la cual la iglesia, al cual el Estado le persigue. Así que si estamos transmitiendo desde la República Argentina, y si usted dice, bueno, todavía gracias a Dios en Argentina no tenemos eso, agradecemos a Dios. Bueno, agradecemos y aprovechemos el tiempo. Bueno, el poder de Dios va a ser posible. Va a ser posible que la iglesia siga en su tarea. Dice, los padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bueno, ahora estamos escuchando entonces aquí en América Latina. Y dice el versículo 10 más, el Dios de toda gracia que nos llamó por su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco. O sea que va a haber un tiempo de tribulación y de padecimiento. Algunos han escuchado un mensaje falso acerca del regreso del Señor Jesús.
están desesperados aparentemente y ellos así lo creen para irse con el Señor Jesús. Pero es que la Biblia no dice eso. La Biblia dice que vamos a tener que padecer un tiempo y luego el nombre del Señor será glorificado. Con Israel pasó exactamente lo mismo y fue el mismo Dios. No te apresures, hermana, o no pienses que Dios te va a sacar pronto de esta tierra cuando el propósito de Dios todavía en tu vida y en su iglesia no se cumplió. Pero aquí dice la palabra, el mismo Señor perfeccione. Si Dios va a permitir algún padecimiento es porque todavía no estamos perfeccionados. Y porque los mensajes de la doctrina falsa, de la doctrina de demonio, como le dice Pablo a Timoteo, es lo que ha inundado las iglesias. Y claro, no es un mensaje popular y que a ellos le vayan a gustar. Por eso es que allí en Timoteo el mensaje de Pablo dice, llegará tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, o sea, quieren escuchar el mensaje, se amontonarán maestros, pastores, evangelistas falsos, con un mensaje que a ellos les gusta escuchar. Entonces pierden el tiempo, pierden las horas. Pero el mensaje de Jesucristo todavía no llega a su vida, que es que se preparen para el tiempo que van a tener que padecer. Pero el Señor mismo va a perfeccionar. El mismo Señor va a afirmar. Una persona firme es cuando no importa lo que vaya a venir, está firme en la palabra de Dios. No importa los gobiernos que son utilizados por Satanás, la iglesia está firme. No, y dice también aquí la carta de Pedro, dice fortalezca. La fortaleza viene del Dios viviente, aleluya. Pero es para hacer su voluntad. Y no es para estar esperando una supuesta bendición material, sino es para estar fortalecido en la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios. Nuestros hermanos allí en Europa, allí en la China, una vez comentaban que dice, es muy triste y muy lamentable el pensamiento de la iglesia en Latinoamérica. Ellos están orando para que Dios le dé un edificio grande, para que los hermanos y la iglesia siga prosperada y siga allí, según ellos, predicando el evangelio. Pero nosotros lo único que estamos pidiendo es fortaleza. Bendito sea el poder de Dios, para que nos dejen predicar y podamos seguir haciendo la voluntad de Dios. Mire qué contraste. Una iglesia pidiendo bendición material, y los hermanitos allí, le decía hace poco un hermano, ese ministerio al cual estás asistiendo es falso. Dios no necesita, el Señor no necesita aquí ya edificios grandiosos. Lo que el Señor necesita es una iglesia que le obedezca, que haga su voluntad. ¿De qué van a servir esos grandes edificios si no hay palabra de Dios? Y no van a estar la gente preparada para hacer la voluntad de Dios. Dios tiene un plan maravilloso. Y dice así, aquí en la carta de Pedro dice, Él mismo fortalece, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuando hablamos de establecer, estamos hablando de quedarse. Dios no va a sacar a su iglesia de sobre la tierra mientras no haga su voluntad. Ni aún en forma personal, ninguno va a salir sin que antes cumpla el propósito. A no ser que Satanás le engañe y no quiera obedecer los mandamientos del Señor, entonces Satanás lo saca de esta tierra y por supuesto a dónde lo lleva es al infierno. Pero si nosotros creemos realmente en el plan del Señor,
Ningún gobierno terrenal puede impedir el avance de la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Tenemos que sí orar por las autoridades. Porque allá por el siglo XV, un predicador le dijo a una reina que quería excusarse de hacer la voluntad de Dios. Entonces este predicador le dijo: mi majestad, lo que usted debería hacer es no escucharle a los que se consideran como la única religión oficial en este mundo, porque tiene connivencia con los estados terrenales, sino lo que usted tiene que hacer es leer la Biblia, porque en la historia de la humanidad los más ignorantes de la palabra de Dios son los gobernantes. Entonces, como iglesia deberíamos orar y clamar por las autoridades, porque ¿por qué este presidente y por qué los legisladores van a aprobar una ley allí para perseguir a la iglesia de Jesús? Porque son ignorantes de la palabra de Dios. Por eso. ¿Por qué se hacen leyes antibíblicas? Porque los legisladores y los gobernantes son ignorantes de la palabra de Dios. Ahora entiendo por qué el Señor me llamó en su misericordia. Porque yo quería ser presidente de la nación argentina. Pero la misericordia de Dios ha hecho que entendiera su palabra. Aleluya. Entonces el versículo 11 dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. El plan de Dios tiene siglos de preparación y en los siglos Dios va a cumplir su promesa. Sea la gloria y el imperio. Dios es el soberano. Y si por alguna razón Él permite la persecución en algún lugar, ¿sabe qué pasó con Israel eso? Con la iglesia allá en los primeros tiempos. Estaban todos encerrados en Jerusalén allí por temor a que los mataran. Entonces dice que vino una persecución y allí se empezaron a ir por todos los lugares, por todas las ciudades y predicaban el evangelio. Tal vez si no le perseguían no iban a predicar. ¿Qué le parece, señor operador? Usted puede leer ahí en Hechos de los Apóstoles. Vino una persecución, dice, y salieron a predicar. Yo creo que el Señor nos anime y nos aliente entonces a través de su palabra y podamos glorificar su nombre por los siglos de los siglos. Vamos a orar en este momento. Si usted está allí escuchando este mensaje y dice: a mí me gustaría servirle a Dios, pero si voy a padecer todo esto, voy a pensar dos veces. Puede hacer esta oración y entregarle su vida al Señor, que Él puede hacerle un hombre o una mujer valiente para hacer su voluntad. Puede repetir conmigo: amado y soberano Dios, he escuchado tu palabra, Señor, y perdóname por el tiempo que he perdido. He sido entretenido y engañado por religiones falsas, por doctrinas de demonio, y no he hecho tu voluntad. Y un día tendré que presentarme delante de ti. Por eso en este momento yo me arrepiento de todos mis pecados y acepto la sangre derramada en la cruz del Calvario para perdón. Anota, Señor, también mi nombre en tu libro de vida. Y si aún hay tiempo, Señor, dame la valentía, dame el amor y el poder que viene de ti, Señor, para poder servirte en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén.